Bueno, entonces les decía que vamos a actualizar el apellido paterno y el materno o alguno de estos datos de estos registros que ya están en la tabla usuarios. Entonces me voy a mi base de datos, que es web UACM, luego a esquemas o schemas, tablas, y luego selecciono la tabla y le doy clic derecho y aquí le doy scripts, ¿sí? Bueno, para ver los datos, estos de aquí, puedo darle clic derecho y puedo hacerlo con Query Tool, como lo vimos, pero también puedo darle aquí en View, Edit Data, All Rows, todas las filas. Le doy clic y me carga la información. Bueno, ahora clic derecho para editar, le pongo Scripts y le pongo Update. Voy a actualizar uno de esos registros. Y ya por acá me pone el query generado, o el que genera en este caso para Postgres. Y vean, en el set, bueno, es la sentencia update, el nombre de la tabla, que es usuarios, y aquí le pongo el set. ¿Qué voy a modificar? ¿Sí? Bueno, quiero modificar el apellido paterno, por lo tanto, le pongo así, y aquí le borro todo esto porque esto no lo quiero modificar, nada más este. Y acá me pone qué condición, ¿sí? Bueno, entonces aquí le voy a poner el apellido, no sé, Rodríguez, y aquí le voy a dar mi condición. Se la voy a dar a través del ID, ¿sí? El where. Entonces, si me voy acá, vean, ¿qué ID tiene este usuario que quiero modificar? El número 2. Y el campo lo debo poner tal cual está aquí. Entonces sería ID-usuario igual a 2. O sea, lo quiero cambiar cuando sea igual a 2. Bueno, y entonces voy hasta acá. ¿Cuál era este? Sí. Entonces le pongo el nombre del campo, que es ID usuario, o nombre de la columna, igual a 2. Hicieron un enter, ¿verdad? Bueno, entonces ahí está. El ID, el usuario con ID 2, le voy a cambiar el apellido paterno. Sí, este es el nombre de la columna. Entonces vamos a darle para ver si no nos equivocamos en algo. Error en la sintaxis, AP paterno. Bueno, vamos a ver entonces, déjenme ver acá. Esto lo voy a borrar. A ver, AP paterno, como tiene que estar igualito. Y aquí nos dice que en esta línea, AP paterno, a ver. Ajá. A ver, vamos a ver. Así. A ver. ¿Sí? No, miren. Si es paterno, esperen. Paterno. Ajá, vamos a probar con las comillas simples. AP paterno. Sí, entonces vamos a ponerlas. A ver. Sí, de hecho, ahí ya lo subrayó, ¿no? Pues le damos aquí. Ahora lo sigue subrayando. A ver. Y entonces le damos para ver si ya jala. Y sí, vean, ya lo actualizó. Es con comillas simples, entonces. Bueno, y ahora vamos a consultar otra vez todos los usuarios para ver que se haya actualizado. Déjenme ver si le hago refresh aquí. Clic derecho, refresh para ver si lo actualiza. Y luego clic derecho en la tabla usuarios. Y nos vamos a View, Edit Data, al Rows. A ver, y sí, ya lo cambió. Acá ya aparece. Si no le sale, acá es que tienen que actualizar. Luego le tienen que dar aquí en clic derecho, refresh, o luego incluso hasta acá en la base de datos. Clic derecho, refresh.
Bueno, entonces ahorita ya está el cambio. Podemos cambiar también este de materno, ¿sí? Les digo, la ventaja es que para esos queries, si yo le doy clic derecho y le doy el update, ya nos pone los nombres de los campos. ¿Cómo están? Por eso les decía que sí es paterno, nada más que ahí se ve, no se ve la R. Pero bueno, entonces aquí ya los pone y ya nada más es darle el valor, los que quiero cambiar y bueno, la condición. ¿Sí? Pero estos ya están, o sea, ya nos pone como que nos forma el query, ¿no? Para no ponerlo desde cero. ¿Qué más? Bueno, entonces tenemos esto y ahora sí, nos vamos a nuestro proyecto y vamos a crear carpetas. Este index lo vamos a dejar ahí y ahorita vamos a comentar todo el código que tiene el formulario que habíamos hecho con todo esto. Pero vamos a crear aquí en nuestro proyecto una carpeta, bueno, varias carpetas. En este caso, vamos a poner la primera carpeta que sea, vamos a ponerle vistas. Primera carpeta dentro de PG. Segunda carpeta, controladores. Y nos faltaría modelos, ¿no? O modelo. Así quedaría. ¿Sí? Bueno, y ahora vamos a hacer un MVC aquí. Vamos a crear una carpeta, otra carpeta más, que sea config base de datos, bd, config bd. Podemos tener configuraciones de otras cosas. ¿Sí? Vamos a conectarlo con esa base de datos, nuestro código de PHP. Bueno, para ello necesitamos PHP. Pongo por acá. PHP ya tiene las librerías para conectarse a las bases de datos. Se llaman extensiones. Yo voy a poner extensiones para conectarse a bases de datos y trae por default MySQL, variantes de MariaDB y todo eso, y también Postgres, también de Oracle. No recuerdo. Bueno, entonces ya trae estas instaladas. Incluso el Sham pues ya las instala. Hay que habilitarlas. ¿Y cómo las habilitamos? Nos tenemos que ir a Sham. Voy a detener el Apache y nos vamos a config. ¿Sí? Nos vamos a config. Y aquí hay un archivo que es el php.ini. php.ini. Le damos a abrir. ¿Sí? Otra vez detengo el Apache. Voy aquí en la de Apache. Voy a config. Y luego php.ini. Le doy clic para que abra el archivo. Y aquí vamos a buscar la parte de extensiones. Bueno, aparte nos da PHP una serie de varias configuraciones, de bastantes configuraciones, para ponernos los errores en pantalla o en un archivo, el buffer, memoria, todo eso nos lo da. Un lenguaje. Pero bueno, vamos a buscar uno que sea extensiones, creo que dice dinámicas, algo así. Miscelánea, resource limits, errores. Esto digamos que es toda la configuración del intérprete de PHP, ¿no? Ajá. Hasta arriba donde dice logs y errors. Ok, a ver, viene acá. File of loas. Bueno, aquí también,
Si por ejemplo nosotros tenemos un formulario donde vamos a subir archivos, imágenes, videos, no sé, y lo va a aceptar nuestro portal web, aquí le damos el tamaño máximo, ¿no? Ahorita está de 40 megas. Si queremos subir un archivo que sea de 200 megas, que sea un video, pues nos va a dar error en nuestro sitio, pero es por el PHP, por esta configuración. Tendríamos que ponerle aquí 200, ¿no? ¿Cuántos archivos podemos subir en una sola? Bueno, esto del timeout también es importante. Si se tarda mucho en subir el archivo y nos manda error, es por ese timeout. Podemos cambiar. Y aquí está la parte que tenemos que buscar. Vamos a ir en la parte de abajo a buscar las extensiones de Postgres, que son estas tres. Estas tres extensiones. Esta es la de MySQL, pero vean, ya viene descomentada. Este es un comentario. Pero si estas tienen el punto y coma al inicio, hay que quitárselo. Nada más viene habilitada esta. Y esta trae punto y coma. Y esta también trae aquí punto y coma. Hay que quitarlo. Que quede así. Es un comentario. Quitamos el comentario. Quitamos que quede así. Y guardamos archivo, guardar. Que queden estas descomentadas. Vean que también las de MySQL, aquí está la de Oracle también que les decía. Las de MySQL ya viene activa también, ¿no? Pero estas no. Entonces, bueno, hay que descomentarlas. Las de MySQL ya vienen. Y bueno, por ahí tenemos otras, ¿no? Pero debe quedar así. Sin el punto y coma al inicio de estas tres. Dale, y archivo guardar. Ya cerramos esto. Y nuevamente iniciamos Tomcat. Perdón, Apache. Sí, Apache. Vale, iniciamos Apache, vemos que todo bien. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos? Vale, vamos con config. Voy a cerrar este archivo. Aquí vamos a crear en config, en la carpeta config bd, vamos a crear un archivo. Clic derecho, new file. Y el archivo se va a llamar también config. Podríamos poner Postgres. Pero vamos a ponerle bd también. Punto .php. Así. Punto .php. Y aquí sería PHP. Así. Vale. Y aquí vamos a definir una clase que va a ser una conexión a nuestra base de datos. PHP también es orientado a objetos y se usa para crear portales web, ¿no? O sitios web. Entonces vamos a crear una clase muy similar a otros lenguajes. Entonces le damos class y le vamos a poner conexión. Vamos a manejar en español. Así, estoy creando una clase. ¿Sí? Estamos creando una clase. Y aquí dentro de la clase vamos a crear una función, como un método en Java, ¿no? Nada más que aquí pues siempre es function y el nombre de mi función. El nombre de mi función va a ser crear conexión. Conexión, así. Crear conexión. ¿Sí? Bueno, ¿cómo definimos una variable en PHP? ¿Cómo les dije? Signo de pesos o de dólar, ¿no? Y el nombre de la variable ahí juntito, ¿no?
no hay, bueno, no es tipado, entonces simplemente le ponemos símbolo de pesos o de dólar y el nombre de mi variable, vamos a ponerle conexión, guión bajo BD de base de datos, igual, conexión BD, igual, y acá vamos a vamos a usar una función que ya nos dan esas extensiones. Esas extensiones que habilitamos ya las tiene o ya no las da PHP y las podemos usar aquí. Bueno, entonces sería PG es el prefijo de Postgres. PG, Postgres, es una función de Postgres, guión bajo esa ya existe. Y le doy connect. Así, connect. Esa es una función que ya existe en PHP con esas extensiones que habilitamos. Ya como las clases de Java, las de servlets y eso ya nos da funciones atrás. El do-get, do-post, todo eso que ya está atrás, que ya no lo vemos. Y aquí también nos dan funciones para conectarnos a las bases de datos con esas extensiones. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es ponerle los siguientes atributos. Hay uno que es host. El host es mi máquina donde está la base de datos. Si la tuviéramos en otra máquina que no fuera la nuestra, pues tendríamos que poner la IP, ¿sí?, de la máquina donde está la base de datos. Pero como el Postgres lo tenemos, o nuestra base de datos está en nuestra máquina, se le llama localhost, o se le pone localhost, ¿no? Localhost es mi misma máquina, ¿sí? Donde está corriendo esto, ahí mismo tengo mi base de datos. Entonces tengo host igual, localhost espacio, y le ponemos dbName, nombre de la base de datos. Estas ya son reglas de esa función, ¿sí? Ya la estamos usando nada más. Bueno, entonces dbName, ¿cómo se llama nuestra base de datos? Si yo me voy a ver el nombre de la base de datos a la que me voy a conectar, se llama web UACM. Ustedes tienen que ver qué nombre tiene su base de datos. La mía es web UACM. Entonces aquí le pongo web UACM, a esa me quiero conectar y le doy espacio, ¿sí? Luego nos va a pedir o necesitamos poner qué usuario se va a conectar a esa base de datos. Como lo dejamos por default, cuando creamos la base de datos, sería igual. ¿Se acuerdan que creamos la base de datos y cuando abrimos también pgadmin apareció un usuario por default? Ese usuario era Postgres, ¿no? Entonces, como ese fue el que dejamos, le ponemos Postgres, es el usuario. Y la password, igual, es la password que le pusieron al inicio porque es el usuario Postgres. Entonces toma esa misma contraseña. Cuando entran a pgadmin les pide una contraseña, pongan esa. En mi caso yo puse admin. Punto y coma. Bueno, hay más cosas que podemos poner. El puerto donde corre Postgres. Si no lo ponemos va a tomar el default. Podemos poner la codificación, todo eso, ¿no? Pero digamos que esto es lo mínimo necesario, ¿no?, para trabajar y conectarnos a la base de datos. ¿Sí? Vale, entonces conexión BD igual a pgconnect. Bueno, y por acá, cuando llamemos esa función, le va a decir a Postgres que se conecte, que me haga una conexión a la base de datos. Y luego lo que vamos a hacer nosotros es revisar si la conexión a la base de datos fue exitosa. Esto nos va a regresar un true o un false. Bueno, y aparte información, ¿no? Entonces, si fue exitosa, entonces vamos a poner un mensaje con eco y le vamos a poner conexión
Exitosa con Postgres. Aquí un espacio. Conexión exitosa con Postgres. Y vamos a darle el elemento bier de HTML para hacer como un salto de línea, ¿no? Bier. Punto y coma. Sí. Bueno. Si no, entonces sería error al conectar con Postgres, o bueno, con la base de datos. ¿Sí? Igual vamos a darle un bier para que nos dé un salto de línea. Así. Y vamos a regresar, porque vamos a llamar a esa función y que nos regrese la conexión. Pues a lo mejor nos dio error y todo, pero que la regrese, salud, que la regrese con false. Si es que dio error, va a regresar un falso en esta variable. Entonces aquí le decimos que nos regrese esa variable, ¿no? Conexión base de datos. Sí. Entonces tenemos la clase conexión que tiene una función que nos crea la conexión y nos la regresa. Eso es lo que estamos haciendo. Todavía no hacemos ningún query, nada de eso. Bueno, y vamos a ir a la carpeta modelos. ¿Sí? Vamos a ir a la carpeta modelos. Entonces, en modelos, lo que vamos a crear es un archivo también que se llame usuarios. Bueno, el nombre está mal, de hecho, porque debería ser en singular, pero ahorita lo vamos a dejar así, para que se entienda un poco más. Usuarios.modelo.php. En la carpeta modelos creamos un archivo que se llame usuariosmodelo.php. Enter, ya lo crea. Modelos. Bueno, ponemos aquí nuestras directivas de que vamos a meter código PHP. Sí. Y entonces vamos a crear otra clase. Sería class usuarios modelo, el mismo nombre del archivo, pero le vamos a decir que extienda de conexión de nuestra clase que tiene o que hace conexiones y le damos sus llaves. Le damos sus llaves. Sale. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vean, ustedes saben que en cualquier lenguaje cuando usamos otra clase, pues debemos tener o hacer un import, ¿no? En este caso es lo mismo, pero no es como tan automático. Tendríamos que bajar para este editor algunas extensiones de PHP para que nos mande ahí el warning y nos haga el import. ¿Cómo hacemos el import de esa clase conexión? ¿Sí? Que esa clase está acá, ¿no? Vean, es esta. ¿Sí? Y aquí le estamos diciendo que la vamos a usar, o sea, estamos heredando de esa clase
¿Cómo hacemos ese import? Entonces le ponemos include, así son los import en PHP, es include, require y require owns. Vamos a ver cómo se usan esos, a ver si nos da tiempo. Entonces en include le damos en qué carpeta está de mi proyecto, que se llama config bd, y dentro ya va el archivo config bd.php. Se está dentro de la carpeta, así quedaría. Dentro de la carpeta pg, esta clase está en este archivo, está dentro de la carpeta config bd, y dentro tengo el archivo config bd.php, ¿sí? Entonces hacemos el import, estamos haciendo todo así manual. Bueno, hay herramientas en los editores para que autocomplete y todo eso, ¿no? Como con Eclipse. Bueno, y lo que vamos a hacer es crear el constructor de una clase en PHP. Se define con function doble guión bajo, function doble guión bajo y construct. Así. Ya ves. Doble guión bajo, doble. 1, 2. Así son las reglas de PHP. No, aquí no. Aquí sí, function espacio. El nombre de mi función. Pero como es el constructor, doble guión bajo, construct. Y bueno, ya sus parámetros, su paréntesis y sus llaves. Ese es el constructor. Lo voy a poner aquí. Constructor de una clase, ¿sí? En PHP. Bueno, vamos a definir variables en clase private. También aquí hay modificadores de acceso como en Java. Protect, private, todo eso. Entonces sería private, arriba como variable. Y le voy a dar con de connection. En español, por eso nada más le dejo ahí una N. Y acá abajo vamos a poner private. Y voy a definir un arreglo que se llame usuarios igual. Y así se define un arreglo vacío en PHP. Array. Paréntesis. ¿No? Arreglo vacío que es usuario. Se llama usuario. ¿No? Se llama usuario. ¿Sí? Es una variable. Vean, estas son variables, las que llevan signo de dólar o de pesos y luego el nombre son variables, pero no damos tipo. Como en otros lenguajes que ya le digo que sea string, que int, double, flow, no. Aquí no es tipado, entonces lo intuye, pero sí se pueden definir como también los tipos, ¿no? De manera explícita. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a crear otra variable. Otra variable que sea, le voy a poner objeto conexión, porque aquí vamos a mandar a llamar a la conexión o vamos a crear la conexión. Ajá, objeto conexión de con, o le podemos poner completo. Y aquí voy a crear una instancia de la clase conexión. Y aunque estoy heredando, lo podría, pero bueno, para que vean cómo se crea un objeto, ¿no? Aquí lo pudiera usar, pero bueno, porque aquí ya heredé, ¿no? Pero bueno, entonces lo dejo así. Creo una instancia que la va a guardar en opcon de la clase conexión y luego vamos a decirle que la conexión que me va a regresar
mi función que creamos allá para Postgres sea obcon, porque ahí está el objeto, y que llame a mi función, así le decimos que llame a una función, en lugar de punto, que es en Java, aquí es obcon, y le damos crear conexión, ¿no? Así se llamaba la función que nos crea la conexión y nos la va a regresar en con, pero aquí en esta clase usuarios modelos. Sí, sí importa. De hecho va sin acento. A ver, voy a ver. Acá. Sí, va sin acento. Sí, sí, sí importa. Sale, entonces, le digo, como es un editor que no le instalé extensiones ni nada de PHP, pues no me da todos esos warnings o errores, ¿no? O esos imports, como en Java, que le damos ahí y ya lo importa y todo eso. Pero bueno, se puede hacer. Ahorita digamos que es como si fuera un blog de notas, ¿no? Y entonces hay que ver que todo esté bien, ¿no? Sale. Entonces ya tenemos nuestra conexión y ahora lo que vamos a hacer es una función que obtenga los usuarios de la base de datos. ¿Sí? Entonces sería function. Le vamos a llamar obtener usuarios. No va a recibir nada. Y ahorita vamos a ver lo que voy regresando. Ajá, va a regresar pues todo lo que tenemos en la base de datos en la tabla usuarios. Tenemos que definir el query. Le voy a poner así, SQL, una variable, donde vamos a definir el query. ¿Cómo era el query para la base de datos? Select, asterisco, from, y el nombre de mi tabla, de mi base de datos. Usuario. Así. Select, asterisco, from, usuario. Vale, hasta aquí nada más es el query en cadena. Entonces lo tenemos que pasar a una función de Postgres para que ya lo realice y nos devuelva un resultado. Bueno, sería, vamos a ponerle query usuarios va a ser igual. Ahí vamos a cachar lo que nos regresa de la base de datos. Entonces sería una función que ya existe de Postgres, que es pg, y acá es query, y le pasamos nuestra consulta, así. Definimos nuestra consulta con cadena y se la pasamos para que la ejecute en Postgres con esta función que ya existe. Voy a anotar por acá. Query. Funciones de Postgres. Hay una, bueno, hay muchas, pero la que usamos es pg-connect. Se conecta a una base de datos y esta es query. pg-query y le pasamos nuestro query. Esas ya existen con esas extensiones que estamos activando. ¿Sí? Sale. Bueno, entonces vean. Va rápido para los que no han llevado bases de datos. Copio mi query. Me voy a pgadmin. Y acá le doy query tool. Y bueno, acá pongo el query, ¿no? Lo voy a ejecutar. Nos va a regresar la tabla o la matriz con los usuarios, ¿sí? Eso es lo que nos va a regresar.
También aquí en query usuarios. Obviamente tenemos que revisar cómo lo regresa, si es en una matriz, en un arreglo asociativo y todo eso, ¿no? Bueno, entonces lo vamos a revisar. ¿Cómo podríamos validar si el query, porque a lo mejor el query está mal, me faltó la M y me va a dar error, o no hay nada en usuarios, en la tabla usuarios? Podemos eso validarlo de la siguiente forma. Sería query usuarios. Si query usuarios es válido o es verdadero, tiene algo, todo salió correcto, entonces puedo poner un mensaje aquí que sea, no sé, vamos a ponerle, para que vean cómo ponemos el número de filas, ok, número de filas, le ponemos, o de registros en la tabla de usuarios, es espacio. ¿Cómo concatenamos cadenas o valores en PHP? Usamos el punto, ¿sí? Usamos el punto. Y entonces aquí es punto y vamos a darle, ¿sí?, otra función que nos regrese el número de filas PG, sería numRows, ¿sí? Y le debemos pasar, en este caso, lo que es el query o el resultado del query que hicimos. Y ese lo tenemos en query usuarios. Déjenme hago esto para acá. Así. Entonces, todo bien. Bueno, ok. Número de filas de tabla usuarios. Le podría poner tabla aquí mejor. Tabla usuarios. Es. Aquí le voy a poner los puntos. Y es esto. Ajá. Y le puedo concatenar otra cadena, que sería un salto de línea en HTML. Así. Y punto y coma. ¿Sí? Bueno. Ajá, punto PG _num_rows. Todas estas funciones que ustedes buscan PHP, funciones Postgres, salen y les dice que regresa, que tiene que recibir. Todo eso en la documentación oficial de PHP. Creo que incluso viene en español. Todo eso ahorita me voy a conectar y ahorita lo revisamos rápido. Bueno, ¿qué más? Bueno, hasta aquí ya pondría cuántas filas hay, cuántos registros. Y luego lo que vamos a hacer es que vamos a llenar este arreglo que se llama usuarios, que tiene todos los usuarios, ¿sí? Recuerden, estamos en el modelo. Quiero que pierdan de vista el objetivo del curso, que es esto de MVC. Entonces tenemos MVC, tenemos por acá controladores, tenemos, vean, siempre los modelos son los que se conectan a la base de datos. ¿Sí? Siempre los modelos se conectan a la base de datos. Bueno, el controlador va a tener que llamar al modelo, se va a conectar a la base de datos, nos regresa cosas, regresamos, y bueno, va a regresar esto a la vista. Entonces, esto, con la información que viene acá,
¿sí? A lo mejor es un arreglo, lo va a pasar acá. Bueno, aquí no nos regresó un arreglo, nos regresó una matriz, pero bueno, un poco así. Nosotros lo transformamos, te lo regresamos acá y este lo pone, este arreglo ya en las vistas, pero no como arreglo, sino como ¿no? Otros elementos de HTML. Eso es lo que hacemos y el usuario ya lo ve. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces necesitamos crear un arreglo porque no sabemos cómo nos regresa esto. Nos lo regresa como una matriz. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a iterar esa matriz que en realidad es un arreglo asociativo. Así lo maneja PHP. Puros arreglos asociativos. Bueno, entonces vamos a iterar esa lista con un while o esa matriz, ese arreglo asociativo. Y entonces vamos a declarar una variable para que saque cada fila. Y aquí le vamos a decir que cada fila va a ser el PG, una función ya también de Postgres en PHP, que sea fetch-object. Y aquí voy a dar ahí espacio para que quede más claro. Entonces llamo una función de Postgres que me va a ir iterando esa matriz o esas filas de la tabla de la base de datos y me lo va a guardar en fila. ¿Sí? Cada que entre va a pedir el siguiente, el siguiente, el siguiente. Bueno, y aquí le vamos a pasar nuestro resultado del query. ¿Dónde está el resultado del query? ¿En qué variable? Vean, esto es muy importante, ¿eh? Aquí nada más definí el query, ese que ponemos en PGAdmin. Cuando lo ejecutamos, es con esta función de Postgres. Le paso el query. El resultado lo va a regresar en la variable query-usuarios. Ahí tenemos todo el resultado. ¿Sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es, de este resultado de la consulta, vas a sacar cada fila. ¿Ah? Entonces, tendríamos que validar si cuántas filas hay y todo, que es con esta. Por eso la coloqué aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí sería query usuarios. Ahora sí ahí me da la coincidencia. Query usuarios. Del resultado del query o de la consulta a la base de datos, lo vas a poner cada fila con ese while. ¿Sí? Y ya esa función sabe en dónde se quedó. ¿Sí? Se va poniendo por ahí un pivote, un marcador, ¿no? Sale. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vean, vamos a poner de cada fila que saque, vamos a poner el campo nombre. Vamos a acceder a él. Vamos a ver cómo, por eso pongo este eco. Entonces sería, vean, el campo nombre, yo le pongo nada más un texto, 2 puntos, espacio, y le voy a concatenar, en este caso, de la primer fila, ¿sí? De la primer fila, lo siguiente, voy a pgadmin rápido, vean. Mi primer fila, ¿cuántas columnas va a tener? Esta es toda la fila, Tiene varios campos, creo que falta aquí edad. Sería edad, fecha de registro, correo, AP materno, AP paterno, nombre y ID-usuario. Todo eso me lo va a regresar en una fila. ¿Sí? Bueno, entonces yo le tengo que decir aquí, ¿sí? De mi fila, dame la columna, ¿sí? Como es un arreglo, les digo asociativo, función de flecha, ajá, y dame el campo nombre, así. Campo nombre y le concateno un bier para que dé un salto de línea. Así.
¿Ah? Bueno, entonces, aquí abajo lo que vamos a hacer es llenar el arreglo con esas filas, de aquí de usuarios también, o sea, vamos a iterar y vamos a ir llenando un arreglo para dárselo al controlador ya como un arreglo, no así como me lo regresa la consulta. ¿Sí? Nosotros lo tenemos que transformar en el modelo y se lo regresamos al controlador. Bueno, entonces, aquí lo que haremos sería del arreglo usuarios, le digo que en la posición que tenga o donde se quedó el marcador de PHP, que ya trae como un contador, que agregue toda la fila. Vuelve a entrar y todas las filas las va a ir agregando al arreglo, simplemente así. ¿Sí? Ya con eso lo agrega. Ya dentro tiene un marcador, el arreglo de dónde se quedó o dónde se insertó el último elemento, ¿no? Entonces, por eso es que nada más dándole así, aunque no le dé la posición, PHP ya lo va llenando, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? Vale, y vamos a regresar aquí nuestro arreglo, se llama usuarios, así quedaría. Return usuarios, ¿sí? Vean, hasta aquí solamente tenemos nuestro modelo. ¿Ah? Solamente tenemos nuestro modelo. Necesitamos crear el controlador. Entonces vamos a crear el controlador. Y ya con eso podríamos probar este query. Bueno, vamos entonces a controladores. Y le damos new file. Y le vamos a poner usuarios controlador.php. Usuarios controlador.php. ¿Sí están entendiendo esto del query o no? ¿Sí o no? ¿Por acá? ¿Sí o no? ¿Sí? Más o menos. Pero ahí, la norma tenemos que poner uno por uno de APT materno, APT. Ajá, si quieren sacar ya cada columna, sería fila, la flecha y AP paterno. Quiero poner el apellido también. Fila y flecha, edad. Ya me pone el valor de la columna. ¿Sí? Aquí yo nada más puse el nombre. Desde el white hasta aquí, la verdad. Ajá, así es. Pero cuando tiene usuarios, igual a esos fila, ahí está mandando toda la información de la fila, ¿no? Ajá, en la fila ya está todos los campos. Aquí nada más lo pongo en un eco, o sea, lo muestro en la vista, lo voy a mostrar, ¿no? Pero lo que hago es que toda la fila la guardo en el arreglo. Cada fila que va iterando la voy guardando en el arreglo. Y arriba nada más pongo nombre, pero nada más lo muestro. No estoy haciendo nada con eso. Si quiero ponerle edad, sería fila, flecha, edad. El nombre de la columna. ¿Qué expresiones? Ah, a ver. Esa función, ¿sí? Esta función de pgFetchObject lleva un marcador para decir hay dos filas, bueno, en mi caso hay dos filas, entonces yo la mando a llamar la primera vez, ¿sí? Y entonces me regresa algo y lo guarda aquí. En este caso me regresa toda la fila, la primera vez que entra. Esto significa que el while evalúa esta de aquí, ¿no? Y dice, ok, si tiene algo, entonces entra, es verdadero, es válido. Entra la segunda vez, mando a llamar a esta, se pasa al siguiente. Lleva como un contador ya interno. Dice, ok, esto es válido, eso lo evalúa el while, sí, o verdadero, entonces entra.
vuelve a llamarlo, y como ya no hay nada, le mando un false aquí. Y el while evalúa en fila, que es un false, y se sale. ¿Ah? Sí. Pues ya viene de esa función fetch object. No importa, no importa. El video veníendo ser no bien. Un video donde hicimos eso. Porque ahí te faltó el de edad. Tienes tu otro nombre. Para chocar. Porque si tú ahí, por ejemplo, tú le pusiste el nombre, la primera en el campo. Pues tú lo tendrías acá que poner como nombre la primera en mayúscula, porque así se llama tu columna. Y esa es tu columna ya de tu base de datos. Si tú tienes nombre con mayúscula la primera, tú le dices dame de la fila, la columna nombre con minúscula no la vas a encontrar, seguramente. Pues te manda ahí error. Tienes aquí que poner lo que dice en tu base de datos. Sí. Sale. Y vean que esta función de obtener usuarios regresa el arreglo, nada más. Sale, vamos a pasarnos a usuarios controlador. Aquí ponemos PHP, PHP, la directiva de PHP, de que vamos a escribir código PHP. Y vamos a escribir ese controlador. Bueno, vamos a crear también una clase, ya para usar orientado a objetos. Vean que aquí, pues, PHP no es tan estricto como otros lenguajes, más flexible, que es lo que les decía. Entonces, bueno, ponemos class y ponemos usuarios, controlador. Vale. Usuarios, controlador. Y vamos a poner el constructor. Vean, en el constructor también le podemos dar un modificador de acceso, así como en Java, public, private y todo eso, protect, ¿no? Entonces, se lo podemos poner, en la otra no se lo pusimos, pero funciona como el default, que es el public, ¿no? Entonces aquí sería public, function, espacio, guión bajo, las dos veces, construct. Así. Nada más le agregué el modificador de acceso. No hay no de error ni nada, ¿no? O sea, todo está correcto. ¿Sí? Bueno, y aquí en el constructor, o sea, cuando creemos una instancia de usuarios controlador, lo que vamos a hacer es que le vamos a decir que vamos a usar, que sería como inyección de dependencias, vamos a usar lo del modelo, porque acuérdense que el modelo es el que se conecta a la base de datos. El controlador le va a decir, conéctate a la base de datos y tráeme la lista de usuarios o la tabla de usuarios. Entonces aquí, la otra forma es require, ¿sí? Es require en lugar de include. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Ahorita se los voy a poner en comentario. ¿Cuál es la diferencia entre require e include en PHP? Require carga o hace el import de un archivo que vamos a seguir reutilizando incluso en otros archivos. Entonces, si yo lo que quiero es cargar un archivo que a lo mejor tiene métodos estáticos y quiero llamarlos, pues puedo usar el require. Si yo nada más quiero, como le hicimos en el otro ejemplo, meter código HTML, o sea, nada más lo uso una vez en este archivo o en otro, pues simplemente pongo el include. ¿Ah? Acuérdense que hay hay tres formas: require, include y require ons. Ahorita vamos a usar el otro. Vale, entonces, require, le digo que quiero usar de mi carpeta modelos
modelos, el que acabamos de crear, que es usuarios modelo.php. Usuarios modelo.php. Usuarios modelo.php. De mi proyecto voy a usar en la carpeta modelos el archivo que está allá adentro. ¿Sí? Vale, y luego vamos a poner por aquí un eco y ponemos aquí se ejecutó constructor del controlador, ¿no? Bueno, usuario te voy a poner. Así. Bueno, y vamos a ponerle salto de línea, ¿no? Bien. Sale. Ahora vamos a traernos los datos o a pedirle los datos más bien al modelo desde aquí, desde el controlador, porque acuérdense que el controlador recibe la petición, bueno, en este caso de un usuario o de una vista, la recibe aquí. Quieren ver los usuarios de la base de datos. Entonces llama al método que creamos acá, de obtener usuarios o cargar usuarios. Bueno, entonces aquí ponemos function, vamos a ponerle public function, un modificador para que function cargar, vamos a ponerle cargar datos. Y como ya sabemos que estamos en el controlador usuarios, pues ya sé que son los usuarios, ¿no? Vale. Y no recibimos nada, pero aquí podemos poner un eco, nada más para ver que entra la función. Y aquí le ponemos cargando datos, ¿no? Se llama al controlador, al modelo, perdón, al modelo usuario. Así, se llama al modelo usuario. Gracias. Digo que se pega. Entonces, bueno, acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable que sea usuario objeto, porque vamos a crear, o bueno, podría ser modelo. Vamos a crear una instancia del modelo para poder usar su método, bueno, su función. Y entonces le damos usuario objeto. Le digo que llame a la función, que es la flechita. Voy a ver cómo le llamamos, Obtener usuarios. Voy a copiar. Obtener usuarios. Así. Pero eso lo tenemos que guardar en una variable. Entonces aquí podemos crear una variable que se llame datos. Sí. A datos. Y acá voy a poner como comentario. Ya bueno, es un arreglo porque viene del modelo. Tenemos que enviar a la vista. Entonces sería enviar, bueno, lo voy a poner así, datos a la vista. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo hacemos eso?
Ya, todos está bien. ¿Sí? Vamos al index. Entonces, vamos al index. Y esto, bueno, lo pueden comentar si quieren. Sería seleccionar todo. Y le pueden dar acá en editar. Y acá le dan comentar el bloque o ponen Shift Alt A. Y entonces comenta todo el bloque. ¿Sí? Pero vean, comenta el de HTML, ¿no? Entonces de aquí hasta acá pues sí lo agarra. Pero faltaría el de PHP. Entonces también pueden aquí. Bueno, el comentario en PHP, igual que en otros lenguajes. No me lo está agarrando por el de arriba. Bueno, voy a poner. Voy a cerrar aquí. Vean, entonces abro comentario en HTML. Lo cerramos. Aquí también sería abrir comentario. Así. Y bueno, ya lo cierro acá, ¿no? Sí. Y déjenme ver si me lo da con una sola línea. Igual, ¿no? Seleccionamos. Y le podemos dar aquí de una sola línea. Oh, es que no me lo pone con HTML. Bueno. Entonces, pues de modo lo vamos a comentar. No lo agarro. No lo agarro. Bueno. Vamos a borrarlo entonces. Yo digo que, bueno, ustedes ahí lo dejen. Pero lo podríamos borrar. Vale. Y aquí lo que vamos a hacer es que esa directiva de PHP la vamos a poner acá arriba. Así. Cerramos. Así. Vale. Ya con las extensiones que se bajen acá, para este editor les digo, ya les va a poder sugerir el import, poner los comentarios, detectar si es PHP o HTML o incluso JavaScript, ¿no? Y todo eso. Pueden ahí buscar algunas. Bueno, y lo que vamos a hacer es que entonces aquí en el index vamos a mandar a llamar, vamos a decirle que se requiere require owns, ¿ah? Y entre comillas simples le vamos a decir que necesitamos el controlador. Bueno, controladores, más bien la carpeta controladores. Aquí. Y le decimos que necesitamos el archivo usuarios controlador.php. Y luego lo que vamos a hacer, como aquí podemos colocar código PHP, ya que lo tenemos, tendríamos que crear una variable, sea usuarios controlador, vamos a ponerle así, usuarios controlador, new, usuarios, controlador, así. Y acá abajo tendríamos que mandar a llamar a cargar datos, ¿no? Bueno, la función cargar datos. Pero aquí es con función de flecha. Nada más estoy mandando a llamar, no estoy creando ni asignando nada. Cargo datos. Sí. A ver. Sale, ahí está otra vez lo de require. Les voy a poner estos comentarios. ¿Por qué? Ya los tengo aquí. A ver, require se carga en memoria para usar funciones y poder reutilizar esas funciones, volverlas a llamar con require. Require owns es lo mismo que el require, pero si nosotros cometemos el error de poner un require
aquí, solito, ¿sí? Entonces me dice, ya estoy importando este archivo, ya lo puedes usar. Y luego acá abajo se me olvida porque tengo código HTML y pongo otra vez el require, que va a dar error porque me va a decir, ya lo tienes cargado. ¿Sí? Sin embargo, si pongo require aquí, luego abajo pongo require on, no me da error porque me dice, detecta que ya está cargado el archivo desde antes y no hay ningún problema, ya no lo intenta cargar otra vez, ya no me daría error. Es el require. Include solamente para suficiente. Pues vean, tengo por acá PHP y tengo acá código PHP y luego tengo HTML y luego tengo PHP. Si yo quiero en otro archivo, tengo a lo mejor una tabla en puro HTML, ¿sí, verdad? Yo quiero poner todo lo que está aquí en este archivo, entonces aquí tengo que poner mi include. Se trae todo esto y me lo va a poner aquí, es decir, la tabla .php. Y acá yo puedo seguir teniendo más PHP. Nada más voy con el include, nada más voy y me traigo código y lo pongo en mi mismo archivo. ¿Sí? El require y el require on, puedo reutilizar las funciones de una clase. Aquí nada más voy, me lo traigo una vez y lo pongo. Pregunta de examen. No, ya. Perdieron su oportunidad. Sale. Entonces, no lo he guardado, hay que guardar. Acá les aparecen circulitos si no se ha guardado. Vamos a ver si no nos equivocamos en algo. Bueno, también otra cosa es que el require y el require on, si hay un error se detiene la ejecución y con include no, nada más sigue ejecutando, si te marca error y te pone unos warnings. Localhost 2.80 PG, ¿no? Bueno, entonces vean lo que pasó aquí. Estoy en la vista, el index. Sí, vean, index. Mando llamar al index y me dice, se requiere el archivo del controlador. Perdón, se requiere el archivo del controlador. Creo una instancia del controlador para que atienda la petición y mando a llamar a la función del controlador cargar datos. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Vean, aquí estoy en el index, Sale. Y entonces va al controlador y el controlador lo que hace es lo siguiente, vean. Al crear la instancia se ejecuta el constructor y me pone por aquí que necesito el modelo, que es el que se conecta a la base de datos. El controlador no se conecta a la base de datos, El modelo lo necesito y me pone este mensaje. Aquí está, se ejecutó constructor del controlador usuarios porque creé una instancia en el index. Luego mando a llamar a la función, ¿sí? Y aquí dice cargando datos del modelo usuarios, conexión exitosa con Postgres. Esto es otro mensaje. Bueno, aquí me faltó el bier, por eso no lo puso bien. Pero cuando yo creo la instancia de usuarios modelo, se viene para acá y ejecuta esto que está aquí y manda a llamar a crear una conexión. ¿Ya vieron? Y esa conexión me la deja aquí en una variable. Bueno, con esa que ya está creada, esa conexión a la base de datos, mando a llamar a obtener usuario, ¿sí? Que lo que hace es
el query y guardarme los datos de la base de datos en un arreglo que es este de aquí. ¿Sí? Entonces todo eso hace el modelo y yo lo guardo aquí. Aquí en datos ya me da toda esa tabla, ese arreglo que creamos desde el modelo. Pues aquí ya es un arreglo y aquí lo único que le tendríamos que decir es hacer un include o un require, en este caso, de la siguiente forma. Tendríamos que poner, para que le mande los datos a la vista, ¿sí? Tendríamos que hacer un include en la carpeta vistas, porque así se llama mi carpeta. Tendría yo que mandarle los datos para que ponga una tabla. O sea, ya no sería en el index, ¿no? Entonces sería que lo mande esta información, los datos los mande a vistas, a un archivo que tenemos que crear que se llame usuarios.php. Aquí vamos a dibujar la tabla. Otra vez. En el index se llama controlador, el controlador va al modelo, obtiene de la base de datos las filas en este arreglo, y luego le digo que este arreglo lo mande a vistas a un archivo que se va a llamar usuarios.php, y allá vamos a poner una tabla. Todavía no lo tenemos, pero lo vamos a crear la siguiente clase, y ahí vamos a poner todo esto. ¿Sí? Pues estoy mandando una vista, ¿bien? Estos datos es como el servlet que llegaba a la petición y lo mandábamos a otro PHP, así, y le vamos a enviar los datos. ¿Sí? Y vean que aquí en el navegador, ya para irnos, vean que yo puse los nombres de todas las filas nada más. El primero es Antonio, nada más tengo yo dos, entonces me pone Antonio Jorge. Nada más los mostré, no hice nada más. ¿Sí? Era para ver si estaba funcionando. ¿Sí? Número de filas en la tabla usuarios es 2, aquí está. ¿Sí? Ya nos conectamos a la base de datos ahí. Dale, ¿dudas? Bueno, todos ahí está el video. Sí, no se grabó. ¿Grabó?